esta tarde, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar. Queremos pedirte desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, que cada uno de los que aquí estamos podamos recibir tu palabra. Queremos hoy voluntariamente orar todos juntos para pedirte que queremos recibir tu palabra. Todos hoy te decimos, Señor, háblanos, abre nuestros oídos del corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos recibir en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, en nuestro ser interior. Queremos recibir la revelación de tu palabra. Queremos recibir más allá de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de todo lo que tiene que ver con nuestra alma, Señor. Nosotros necesitamos recibir tu palabra en nuestro espíritu y queremos abrir nuestro corazón y nuestro espíritu a recibir tu palabra, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Espíritu de Dios, háblanos, muévete, y todo obstáculo para la predicación de la palabra se ha echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Toda preocupación, toda angustia, toda distracción de pensamiento sea quitada de nuestra mente en esta hora en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que seas tú como soberano, como Dios, moviéndote en medio de nosotros, trayendo toda la revelación de tu palabra. Y por favor, Señor, muévete a través de mi vida, habla a través de mi vida, y que seas tú honrado y glorificado hoy y siempre en este lugar, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han paralizado una vez o alguna vez por el miedo. ¿Quién se ha paralizado en algún momento por el miedo? Que sientes que no puedes más, que sientes que algo muy fuerte está por pasar, y tú dices, yo no, aquí, hasta aquí llegué. ¿Hay alguien que se ha sentido paralizado por el miedo alguna vez? Yo me acuerdo mucho cuando me dieron la noticia. Viajé, estaba con mi esposa, y se para el ginecólogo enfrente y me dice, tiene que nacer el bebé ahorita. Y cuando el ginecólogo nos dio la noticia, se suponía que faltaban unos días y que todavía no. Y me dice, no, es que hay un poco de bajo nivel de líquido y el niño tiene que nacer ahorita. Me quedé frío, no sabía cómo reaccionar, porque según yo faltaba tiempo y era una condición de riesgo. Yo sabía que los 8 meses las cosas no están tan bien. Y bueno, ya se imaginarán, yo me puse, pero no sé qué cara me vio el ginecólogo, que es primo muy cercano de mi esposa, y me dice, tranquilo, tranquilo. Dije, no, es que no le podemos dar agua, algo para que le suba el líquido. Me dice, no, tranquilo, la cosa no está tan grave. No es. Entonces, ¿podemos esperar? Sí, sí, podemos esperar. ¿Cuánto tiempo podemos esperar, doctor? Por favor, diga. Y yo estaba, hermanos, pero de verdad temblando, todo me temblaba. Yo no sé qué tanto realmente era la condición del nacimiento del niño o el temor a ser papá. Era nuestro primer hijo, y de verdad es algo muy imponente. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han sido papás sienten esa, y ya jóvenes ahí cuando se casen, ahí van a ver, ¿verdad? Ahí van a ver. La cosa está, es que es muy imponente, pero es muy grande la responsabilidad. ¿Cuántos se han sentido paralizados ante una decisión importante? Porque nos da miedo a veces enfrentar algunas cosas. Miren, yo no sé cuántos de ustedes han visto la historia de 1 Samuel capítulo 10, cuando el Señor llama a Saúl para ser rey. Ustedes pueden ver la historia en casa en 1 Samuel capítulo 10, y resulta que el profeta Samuel había recibido una instrucción o una petición de todo el pueblo de Israel a tener un rey, porque los hijos de Samuel habían deshonrado a Dios, se habían metido en la corrupción, habían actuado mal, y finalmente todo el pueblo de Israel, los líderes de las tribus y todo, llegan con Samuel, porque Samuel era el hombre de Dios que gobernaba como juez por todo el territorio de Israel, y le dijeron, ya no queremos a tus hijos, queremos un rey. Y bueno, el Señor le da indicaciones,
y de repente caminando en el desierto se encuentra Saúl con el profeta Samuel, y el profeta Samuel empieza a decirle, mira, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, y ustedes pueden ver la historia, le da una serie de pasos, y en una de esas Saúl recibe el Espíritu Santo y profetizaba y estaba lleno de Dios y estaba hablando de Dios, y el mero día del nombramiento del rey, resulta que Saúl, un hombre muy joven, pero muy alto, dice la Biblia que le sacaba una cabeza a todos de alto. Desde mi perspectiva eso pasa muy comúnmente, pero desde la perspectiva de los demás es raro ver así como que alguien tan alto. Pero bueno, ustedes me entienden. El caso es de que este hombrote así grandote termina metiéndose en el equipaje, muerto de miedo, que iba a ser el primer rey de la historia de Israel. Nunca, desde Abraham hasta ese momento, no había habido un rey. ¿Y cómo le voy a hacer? Jesucristito, bueno, no dijo Jesucristito, ¿verdad? Porque no conocía a Jesús todavía, pero estaba súper nervioso Saúl, al grado de que cómo le hacía ese hombrote para meterse en la maleta. ¿Hay alguien que ha corrido a meterse una maleta porque tiene que tomar una decisión muy importante como Saúl? Eh, eh, Físicamente tal vez no, pero de que nos ha temblado todo cuando tenemos que estar en algún momento importante. Pero saben, muchas veces cuando no nos damos cuenta que nuestro llamado principalmente en el Señor es anunciar el nombre de Jesús y hablar del nombre de Jesús, de trabajar en la obra del Señor, una de las cosas que más nos paraliza y que más nos detiene para trabajar en la obra del Señor es cuando las personas cambian porque les estamos hablando del Señor. ¿Cuántos de ustedes ya no le quieren hablar a alguien porque el día que le hablaron o empezaron a hablar del tema, hijo, se puso la cosa fea? Y te empezaron a acusar y te empezaron a decir, o empezaron a decir que eras una persona religiosa. A ver, ¿a cuánto les ha pasado? ¿Y solo a mí? O no comparten mucho. A ver, ¿a quién le ha pasado que empieza un problema? ¿Están de acuerdo? Hermanos, definitivamente estas cosas nos desaniman muchísimo. ¿Están de acuerdo? Tú estás de verdad con todo el corazón queriendo hablar del Señor y de repente te encuentras con una situación en donde las personas cambiaron muy fuerte. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó con David y Saúl? David era un joven que tocaba el arpa, y Saúl, cuando termina deshonrando al Señor, dice que un espíritu maligno venía y lo atormentaba. Ustedes pueden ver la historia allí en 1 Samuel también. Pero resulta que le dijeron, busca a alguien que toque el arpa y que ministre delante de Dios y te va a ayudar a sentirte bien. Y sí, se liberaba el rey Saúl, se liberaba de un espíritu que lo atormentaba. Digan conmigo, por el amor, el servicio de este joven David. Después de que David mata a Goliat, la gente empezó a admirar más al joven David que la honra que merecía el rey por ser el rey. Y el corazón de Saúl cambió terriblemente con la persona que más le estaba ayudando de parte de Dios, con la persona que más le hablaba o lo bendecía de parte de Dios, y su corazón cambió radicalmente al grado de quererlo hasta matar. Hermanos, la verdad es que es increíble que esas cosas pasen. A mí me ha tocado últimamente ver personas con las que pasé tiempo, les hablé, les compartí, y de pasar de ser el pastor amoroso de parte del Señor a sus vidas, me volví el hombre más antagónico y el que no quieren hablarle, no le contestan las llamadas, y con un enojo en mi contra dije, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Entonces, hermanos, yo no sé, ¿verdad? Pero hay algo espiritual que tenemos que darnos cuenta que está de por medio.
No solamente hay un tema de discrepancias intelectuales o de que me cayó bien o me cayó mal. Hay un mundo espiritual que nos rodea. Por eso no es con ejército ni por la fuerza que nosotros hablamos del Señor. No forzamos a la gente a venir. Es el Espíritu de Dios que tiene que tocar los corazones. Es el Espíritu del Señor que tiene que obrar en el corazón de las personas. Si tú los quieres ganar intelectualmente, tú los quieres ganar con tus fuerzas, no, hermano, tarde o temprano te vas a dar cuenta. Mira, dice Efesios 1:17, pídele al Espíritu Santo, ¿qué? ¿Qué tenemos que pedirle? Pues yo digo que también un poquito de compartir café y ser de bendición, ¿verdad? Ahí la del Puebla. Señor, mira, es que es bien dragona. No, no es cierto. No, 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 no. La verdad, hermanos, es que no es con capacidades humanas. Por más que le llevemos el pastel más rico, el cafecito más sabroso, por más que le lleves las hojuelas, hay un tema espiritual de por medio fuerte que te va a impedir hablar la palabra del Señor. Y que entonces ¿qué tenemos que pedir? Sabiduría y revelación. Entonces serán alumbrados con su entendimiento. A ver, ¿cuántos de los que están aquí han tenido alguna duda una vez de cómo hacer algo? A ver, ay, hermanos, qué intelectuales todos. Ah, bueno, sí, sí, ok. En el primer servicio nadie levantó la mano también. Dije yo, hola, vénganse a predicar ustedes, por favor, porque yo no entiendo muchas cosas a veces. Pero bueno, el caso es de que Dios te dice, mira, te voy a sentar y te voy a empezar a explicar. Es que no entiendo, Señor. Tranquilo, tranquilo, te voy hasta que entiendas. Por eso Escuela de Crecimiento está siendo de mucha bendición. Vimos el don del espíritu de sabiduría, el don del espíritu de ciencia. Este miércoles la clase estuvo impresionante de Escuela de Crecimiento. No te la pierdas el próximo miércoles. Pero fue esto ayudándonos a entender lo que muchas veces no entendemos. Hermanos, si nosotros que nos cuesta, imagínate las otras personas, mucho más complicada la situación. Mira, escribí esta frase que el Señor puso en mi corazón y creo que es muy cierta. La verdad y la libertad dependen de aprender a amar, de saber y aprender a amar. Pero esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Es el Espíritu Santo que ayuda a revelar que nosotros no sabemos amar, que el ser humano no es amoroso por naturaleza. El ser humano es conflictivo, peleonero, pecador. Todo lo negativo está en el corazón del hombre. De ahí vienen los adulterios, los pleitos, las fornicaciones. Todo está en el corazón del hombre. Entonces lo que nosotros necesitamos es saber y aprender a amar. Primero saber qué es el amor y luego cómo efectuar el amor. Pero esto es obra del Espíritu Santo, iglesia. Esto es obra de Dios entre nosotros. Entonces tú vas a ver personas que vienen a la iglesia o vas a ver personas que vienen a la iglesia porque no han entendido algunas cosas espirituales. No han entendido lo que significa estar expectante a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a mi vida y no están, porque todavía no comprenden muchas cosas, porque todavía están en un proceso de, pues ahí algún día, a lo mejor, tal vez, quién sabe, pero es que es responsabilidad de los demás, la iglesia, es responsabilidad del pastor que se hagan las cosas. No, 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 tiempo fuera. La iglesia somos las personas que tenemos fe en el Evangelio. La iglesia no son templos hechos de manos de hombres. La iglesia es cada persona que toma la determinación de creer en Dios, de creer en el Evangelio, y él vive en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? En templos de Dios en el corazón por la fe. Entonces, cuando una persona recibe la obra de Dios, puede amar y puede vivir amando. ¿Cuántos dicen amén? Me encantó esta frase, pero bueno, ahora quiero que leamos por favor la proposición del mensaje. Ahí, está un poquito lento, ahí va. Debido a que el miedo a los conflictos y el rechazo nos paraliza,
Hemos vivido experiencias donde las personas con las que teníamos una relación ahora se ha cambiado por conflicto y una negación de la fe, provocando muchas veces dolor y nos desanima mucho para continuar hablando de la vida de Dios con otros. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a leer la segunda parte. Debemos saber que el trabajo de la obra de Dios es algo espiritual. Digo conmigo, el trabajo de la obra de Dios es algo espiritual y depende de la verdad de la palabra, revelando el camino por obra del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, no por nuestro carisma, no por nuestro entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, de ahí nace el título del mensaje de hoy, revelando el camino. Hermano, es tan importante que tú y yo entendamos que nuestra labor como iglesia es revelar el camino al Padre, Cristo Jesús. Amén. Punto número 1 del mensaje, revelando el camino con valentía dada por Dios en medio de la oposición. Quiero que leamos Hechos 19:8. A ver, ¿lo podemos leer juntos? Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, otra vez Pablo a la sinagoga, predicando con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban a creer, hablando mal del camino de la multitud, delante de la multitud. Mira, Nueva Versión Internacional, dice, Pablo una vez más como, híjole, por obediente, ¿se acuerdan? Dios lo mandó primero a los judíos, ahí va a la sinagoga y habló allí con toda por 3 meses y discutía acerca del reino de Dios, tratando de entender, pues, hazte cuenta, sí, tapachulteco. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Iglesia, lo primero que a mí me llama muchísimo la atención en esta porción de las Escrituras es una pregunta. ¿Pablo tenía miedo o era muy valiente? A ver, los que creían que Pablo tenía miedo, levanten su mano. Los que creían que Pablo era súper valiente. Precisamente porque tenía miedo, podía ser valiente. Nadie puede ser valiente si no tiene miedo. Solamente puedes tener valor y fuerza cuando te tembla todo, cuando las rodillas están chocando una con otra. Entonces hay la posibilidad de ser valiente porque tienes miedo. Entonces definitivamente Pablo tenía miedo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero es súper difícil pararte enfrente de un judío a hablar de Dios, de Jesús, perdón. ¿De qué estaba hablando? Del camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús. Él estaba hablando que el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Y yo quiero que te imagines por qué Pablo estaba temblando. Estaban a punto de sacarle bueno, en este entonces serían como bazucas, pero eran piedras, dice. Entonces eran unas lanzapedradas. O sea, lo iban a matar por lo que estaba hablando. ¿A poco no te daría miedo con una sentencia de muerte? Pues claro, ¿verdad? Claro que tenía miedo, pero es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia de ser valientes en medio de nosotros. Fíjate, esta semana estaba escuchando a una mujer que en medio de un matrimonio pastoral tuvo que enfrentar el divorcio. Ella, trabajando en un ministerio internacional, contaba a esta mujer, no sé su nombre, pero más allá de lo que sufrió y lo que pasó, dice, me da un miedo terrible tomar otra decisión. Tengo un pánico de tomar decisiones porque soy una persona que dirige un ministerio internacional. Tuve que sacar adelante, sigo sacando adelante a mis 3 hijos. Sufrí y pasé momentos muy difíciles en medio de un matrimonio que supuestamente era un matrimonio ejemplar y vino a destruir muchas cosas en mi vida. Y ahora estoy detenida por el pánico. Uf. Y entonces ella preguntó, ¿es normal tener miedo? Pues por supuesto que sí. Si no tuviéramos miedo, seríamos superaventados a hacer lo que quisiéramos. El miedo nos frena para no tomar malas decisiones. Pero ella dice, ahora en mi vida me he visto que estoy tomando decisiones, pero esas decisiones son muy fuertes. Pero le he creído a Dios.
Y una de las cosas que Dios me pidió es que yo tuviera otros hijos, que adoptara otros hijos. Y ahora ya adoptó 23 hijos más. Ella les da clases en su casa. Ella les da de comer a los 20. Tiene 26 hijos ahora. Y es una mujer que trabaja con todo su corazón en lo que Dios le mandó hacer. Hermano, yo dije, no, pues ¿quién no va a tener miedo con ese nivel de responsabilidad? Si con el perrijo de mi esposa ya estoy muriendo ahí, ¿qué será con tener 23 hijos? O sea, es una responsabilidad muy grande. Pero mira cómo esta mujer se ha sobrepuesto al temor que puede haber en una decisión importante que Dios está pidiendo para nuestras vidas. Yo no sé a qué nivel podamos entender que Dios nos ha dado un espíritu de valor. Es decir, la parte negativa o la contraparte sería: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de valor, de poder, de amor y de dominio propio. A ver, hermanos, a ver, hermanos. ¿Viene la palabra espíritu con E mayúscula o con E minúscula? Entonces está hablando del espíritu humano. Cuando una persona nace de nuevo en Dios, su espíritu recibe valor. No es un espíritu nacido de nuevo, no puede tener cobardía. Claro, vamos a tener el sentimiento humano en el corazón de temor, pero la valentía está en el espíritu de la persona. Él nos dice que nos dio ya un espíritu con valentía. Así es que, hermano, no estés buscando ser valiente por fuera. La espiritualidad, tu tiempo de oración te va a formar y te va a revelar que en ti ya está la valentía. Es por eso que te has levantado en medio de los momentos de dificultad. Es por eso que cuando oras te crees que Dios puede orar contigo. Es por eso que puedes confiar que el Señor va a actuar, porque en el espíritu Dios ya ha puesto la valentía en ti. Alguien puede agradecerle a Dios esta tarde porque nos ha hecho en nuestro ser con capacidad de poder, de amor y de dominio propio por lo que Él ya hizo en nosotros. Entonces, hermano, volteate con el que está a tu lado, dile: eres valiente en el espíritu. En tu espíritu hay valentía. Y tienes que creerlo, hermano. Tienes que recibir en tu corazón que esa valentía ya está, aunque las personas cambien. Dice la palabra que en 3 meses, y ustedes pueden ver allí en el capítulo 18 de Hechos, ahí le dan la vuelta a la página, y la gente de Éfeso le había pedido a Pablo que no se fuera. Pablo se tuvo que ir a Jerusalén porque había una fiesta, ¿se acuerdan? Y él dijo: mi sí es sí y mi no es no. Yo tengo un compromiso y si el Señor quiere vuelvo. Pues volvió, el Señor le permitió volver a Pablo y la gente se le volteó a los 3 meses. Uf, es difícil, ¿verdad? Pero hermanos, mira, en la medida que creas en lo que Dios puede hacer en tu ser interior, crecerás en valor ante las dificultades de la vida. Tú tienes que crecer en valentía, tienes que crecer porque ya Dios te ha hecho una persona en tu espíritu valiente. Las personas cambian a veces en poco y debemos enfocarnos en amarles, entendiendo que hay ataduras espirituales. Lo que pasó con Saúl, ¿verdad? Se metía un espíritu incorrecto por un tema emocional. Muy seguramente, y para muchas personas, Saúl fue el rey más inseguro que ha tenido Israel. Le temblaba todo en las decisiones que tomaba y tomó malas decisiones. Y yo me imagino que se la vivía: ay, la regué, ay, aquí, ay. Y era un hombre muy inseguro, Saúl. Pero esa inseguridad, y aunque fuera un homorote así grandote y lo que fuera, tenía muchos miedos. Y tarde o temprano le dio lugar al enemigo en su corazón. Entonces, hermanos, el enemigo se mete en las vidas de las personas. Y por ahí vienen los ataques muchas veces. Entonces, no te enfoques en pelearte con las personas. No es un tema personal, es un tema espiritual. ¿Está conmigo? Debemos aprender a hablar con las personas para llevarlas a Cristo. No, estamos revelando el camino. ¿Están conmigo? Tenemos que revelarles el camino y no entrar en conflictos con las personas.
Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. A ver, leamos juntos. La valentía es dada por Dios en el espíritu de la persona y se sobrepone a los sentimientos del corazón por las circunstancias o el temor. Y nosotros hablaremos de Jesús y su amor por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor y dile, claro que sí, Señor. Hablaré de tu amor hoy y siempre en el nombre de Jesús. Punto número 2. Revelando el camino, entendiendo el contexto espiritual. ¿Están conmigo? Primero es con valentía. Primero tenemos que actuar con valentía, pero el segundo es entender que hay algo espiritual de por medio que va a bloquear, y por eso tenemos que actuar en fe. Dice el versículo 9, pero algunos se negaron obstinadamente, a creer, y ante la congregación hablaron mal de Jesús. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte de discípulos. Hermanos, insisto, nosotros no tenemos que vivir discutiendo con las personas. Si una persona no quiere recibir la palabra del Señor, si una persona te dice cállate la boca, hay hijos. Esta semana yo me encontré una hermana que me dijo, pastor, me duele tanto que mi hija me corra cuando yo tan solo quiero orar por ella. Uf, qué duro. Tan solo le quiero hablar de invitarla a la iglesia y me corre de su casa. Uy, hermanos, yo entiendo que eso debe de ser algo muy duro en el corazón de un padre. Pero a todos los que en algún momento nos han corrido, a mí me han corrido en el hospital un día que quise orar por una persona, lárgate tú y Dios de aquí, te me vas. Es muy fuerte, pero hermanos, tenemos que ver que el dolor y las circunstancias llevan al corazón de algunas personas de estar peleando con Dios, no necesariamente con nosotros. Entonces, y hablan mal de Dios. Mira aquí dice, y hablaban mal de Jesús. ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar mal de Jesús? Jesús es el autor y consumador de la fe en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 11 y 12 hablan de esto. De quién formó la fe. ¿Por qué tenemos fe en Dios? Porque Jesús la creó. Amén. Expresó con sus palabras y sus oraciones el amor a la humanidad y enfrentó la muerte para salvarnos. ¿Cómo alguien puede hablar mal de Jesús? Y luego, siendo Dios, se humilló a morir en una cruz. Y por eso el punto número 3, el camino de Dios está basado en la humildad del hombre, no en sus capacidades. Hermano, el caminar con el Señor, cuando tú le quieres revelar a una persona de quién es Jesús, se trata de que tú le demuestres que Jesús fue el primero en humillarse, en ser humilde. Él es manso y humilde de corazón. Él está aquí para ayudar, para servir, para levantar. ¿Cómo puede ser que personas hablen mal de Jesús si todo lo que Él ha hecho y hizo fue para bendición y edificación? Pero es ahí donde tú tienes que darte cuenta, hermano, que es un tema espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, hay muchas personas hoy que ven que cuando nosotros nos acercamos a hablarles del Señor, los hacemos como que ellos se sienten mal muchas veces, o se sienten personas que nosotros somos mejores que ellos. Y eso nunca debe de estar. Cuando tú quieres ganar una batalla intelectual con una persona, en automático te va a ver como una persona que quiere ser orgullosa y superior que él. Entonces, hay veces que no hay que luchar para ganar los argumentos. Es mejor callarnos. Es mejor detener la discusión. Es mejor, es más, dale la vuelta a la discusión. Yo siempre digo, cuando alguien empieza a atacar las cosas de Dios, yo en lugar no, ¿cómo se te ocurre? No, le digo, mira, solo yo quisiera preguntarte, ¿tú crees en Dios también? Y me dice, sí, yo creo en Dios. Ah, bueno, ¿y tú crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Sí, yo creo en el Dios Trino. Oye, ¿y tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Pues tengo mis dudas. Le digo, bueno, mira, yo en algún momento, yo creo que hay mucho en la palabra de Dios que es de mucha bendición. Me dice, no, sí, claro. En lugar de ver los desacuerdos, empiezo a ver en qué podemos estar de acuerdo. Y cuando definitivamente no se puede, el apóstol Pablo se separó. Hermano, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre.
Es un mundo espiritual que nos rodea, principados, autoridades espirituales, contra gobernadores de tinieblas, contra espíritus de maldad que están alrededor de nosotros, hermano. Ahorita mismo acabo de orar para que esta obra espiritual saliera de aquí de la iglesia para poder predicar la palabra del Señor, porque aún se meten aquí estos estorbos y la gente está en el teléfono y perdidos y saber qué pasó. Hermano, así es esto. Entonces, tenemos que darnos cuenta, el Señor quiere que nosotros demostremos humildad a las personas, que las personas puedan sentirse amadas por el Señor, y en lugar de levantar barreras de división, nosotros tenemos que establecer barreras de comunicación en lo que el Señor nos haya permitido. Yo recuerdo mucho a mi papá. Mi papá, cuando llegaba una persona, le empezaba a decir: no, es que tú estás loco, eres un fanático, pura iglesia. Y dijo: bueno, no te preocupes, dame la mano. Dios te bendiga. Nos vemos en 10 años. A ver cómo están tus hijos y cómo están mis hijos. Después de 10 años de ir a la iglesia, después de 10 años de escuchar la predicación de la palabra del Señor todos los domingos, después de 10 años de oración, nos vemos, que te vaya muy bien. Punto. Punto. Fuera quien fuera. No se ponía a pelear con nadie. Tú no quieres que te vaya bien, hermano. Cuídate mucho. No es un tema de conflictos, pero sí va a haber un fruto de bendición cuando la palabra es el centro, por supuesto. Mira, dice 1 Corintios 3:14, dice: pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que leen el antiguo pacto, los judíos, el mismo velo les cubre la mente. No pueden entender la verdad. No pueden entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo Jesús. ¿Cómo la gente va a entender las verdades sin Cristo? No, hermano, ahí los que estamos mal somos nosotros. Entonces, no, es que los políticos y los gobernantes corruptos están actuando mal. Están actuando mal. ¿Y por qué hay gobernantes corruptos? Que hemos visto las noticias y ha estado muy complicada la situación a nivel nacional últimamente. Pero ¿por qué van a haber personas caminando sin el temor del Señor si nadie les ha predicado del Señor? Entonces, oficialmente, ¿de quién es la culpa? De la iglesia de Cristo, que no habla de Cristo, que le da miedo, se paraliza por lo que le van a decir. La condición socioeconómica de México es responsabilidad de la iglesia de Cristo. La situación política, la violencia, todo tiene que ver con que una iglesia está dormida o está actuando. Punto. Así es que, hermano, la próxima vez que hables mal de un político, nada más yo quiero que tú analices si ya le hablaste de Jesús y él te rechazó. Hermanos, pongamos los pies en la tierra y entendamos que hay una clase política que está luchando también, haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios, y tampoco les estamos llevando a Cristo, y ahí están los pobres hombres luchando y mujeres. Nosotros hablemos de Jesús en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hablar de su amor, de su entrega, de su vida, sobre todo de su fe. Siempre veamos a las personas que se enojan y se pelean en contra de Dios con ojos de compasión y misericordia. Y es necesario actuar para que la obra del Señor continúe aún cuando vemos las cosas que no han salido como esperamos. ¿Están de acuerdo? No es un tema de que 1, 2, 3 por mí. No, hay que perseverar. A ver, vamos a leer juntos. Enfoquemos nuestros corazones en el amor a las personas por encima de lo que las personas expresen. Debemos saber que el camino se revela por la oración y el toque del Señor, quien quita los velos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Punto número 3 del mensaje. Vamos a ir cerrando. Revelando el camino. ¿Cómo? Con persistencia. ¿Están de acuerdo? Tenemos que caminar revelando el camino, perseverando y seguros de que veremos el fruto de vida en otros. Y dice la palabra
Después de que Pablo se separa con los discípulos y les dice, ¿saben? Vamos, y llegan a una escuela, dice la palabra de Dios, y diario debatían en una escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de ¿cuánto tiempo? Cuchillito de palo, perseverante. A ver, ¿cuántos van a continuar después de que te corren, de que te insultan, de que se te voltean? 2 años si le sigues ahí. ¿Pero por qué sigues? Pues porque Dios me mandó. Hay que ser perseverantes. De modo que todos los judíos y todos los griegos, ¿qué decían? Llegaron a escuchar la palabra del Señor. Mira, hermanos, el llamado de Pablo era predicar de Cristo. ¿Están de acuerdo? Ahí, a ver, ¿están aquí todavía? El llamado de Pablo era predicar a Cristo. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 16 en su primer viaje misionero de Pablo cuando iban rumbo a Asia? El Espíritu les prohibió. Tú puedes leerlo en la Biblia, en Hechos 16. Tienen un sueño en la noche, le dicen no pueden ir a Asia, se detienen y quiero que se vayan a Macedonia. Y ahí se empieza la historia en Filipos del primer viaje misionero. Hermano, puedes darte cuenta lo que Dios ya sabía que iba a pasar, pero Pablo no entendía. Pablo dice, no, yo quiero hacerle así, Señor. Yo voy para allá, para Asia. Dice Dios, no, detente. Lo que Dios ya sabía y lo que Dios ya había visto es que Pablo ni siquiera tenía que ir a viajar a Asia. Asia iba a venir a él. Y ahí estamos nosotros queriendo hacer las cosas por nuestra propia voluntad y en nuestras propias fuerzas, cuando Dios está viendo. Espérate, chamaco, entendé, detente. No, yo quiero hacer así. Yo. Esa muchacha, Señor, ese hombre está bien. Ay, no, ese trabajo, no, sí, ese. Y Dios dice, no, espera. Hay algo mejor. Pero muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta porque lo queremos hacer por nuestras capacidades, lo queremos hacer con nuestra inteligencia, lo queremos hacer porque nosotros nos confiamos que ya, sí, soy buen camané, no te preocupes, yo puedo. No, a ver, confía en que Dios ya sabe todas las cosas que vienen por delante. ¿Hay alguien que puede creer que Dios sabe todas las cosas por delante? Él es eterno, Él lo sabe todo, es omnisciente. Él creó los cielos y la tierra y ya dejó escrito el Apocalipsis lo que sucederá 1000 años después de la segunda venida. Dios lo sabe todo, iglesia. No te desesperes, no lo quieras hacer ya. No, tranquilo. Persiste en tu llamado. Y aunque ves que las cosas no están funcionando, lo primero es que hay que ser valientes. Lo segundo es que hay que permanecer entendiendo que es un mundo espiritual. Y lo tercero, hermano, va a llegar el fruto tarde o temprano. Mira, los campos están listos para la cosecha. El Señor va a obrar como Él ha planeado que suceda. Él en su soberanía y en sus planes tiene todo en orden, hermano. Él no está preocupado. Él no es... No. El Señor nunca está preocupado. Él nunca está... Él sabe qué va a pasar. Nosotros nos desesperamos y nos angustiamos, pero el Señor no. Lo que yo quiero hoy poder hablar a tu corazón es que si el Señor ha estado poniendo la carga de hablar con tus hijos, y tú estás viendo que tus hijos todavía como que están detenidos, tú estás viendo como que tu familia no está avanzando, tú estás viendo que estás sirviendo pero el ministerio está detenido y cosas que están frenando tu corazón, tú tienes que saber, pronto viene la cosecha. Pronto viene la cosecha del fruto de bendición a lo que has estado predicándole a tus hijos, a lo que has estado orando con tus hijos, a lo que le has estado creyendo al Señor. Pero es importante que tú hoy lo recibas por la fe. Uno es el que siembra,
Uno es el que riega, pero Dios da el crecimiento a su tiempo, iglesia. No te me desesperes. ¿Hay alguien que puede creer que Dios está en control? ¿Que Dios está por sobre todas las cosas? ¿Hay alguien que cree que Dios está en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en medio de tu salud, en medio de tu trabajo? ¿Puedes confiar en el Señor hoy grandemente? Por favor, ponte de pie conmigo esta tarde. Si tú crees que el Señor puede obrar, quiero que leas conmigo esta porción, estas acciones que tenemos que hacer. Debemos ser persistentes en el llamado de Dios para nuestras vidas a pesar de las dificultades. Lo que ya Dios te dijo que quiere que tú hagas, dale, no te detengas. No podemos saber lo que Dios sabe, pero confiemos en que las personas serán bendecidas por el hecho de escuchar la palabra de Dios. El fruto crece a la fuerza porque le exprimimos. No, ¿verdad? El fruto crece naturalmente y es Dios quien ha prometido que verás la victoria en tus oraciones por todo lo que hoy has buscado sembrar y alcanzar. ¿Alguien lo puede creer? Por favor, levanta tus manos y dile: Señor, hoy he venido porque tú me llamas a revelar el camino y yo te necesito con todo mi corazón. Yo quiero que me reveles en mi ser lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Ahí con tus ojos cerrados, quiero que tú recuerdes cuando el Señor Jesús estaba sentado al lado del pozo donde estaba la samaritana. Cuando la samaritana se fue, llegaron sus discípulos y le dijeron: Señor, fuimos a traer comida porque sabemos que tienes hambre. Y el Señor Jesús les contestó: sí, tengo hambre, pero de la voluntad de mi Padre. Iglesia, muchas veces tú y yo estamos enfocados solamente en las necesidades físicas, aún de las personas, de tus hijos, pero no ha nacido el hambre del Espíritu, porque la obra de Cristo sea revelada en tus hijos. Hoy no tienes esa necesidad de hambre que es desesperante cuando tienes un hambre que no aguantas. Y yo oro para que el Señor despierte en ti, así como Él ha puesto su valentía en tu espíritu. Él ponga hambre por su voluntad en ti. Hambre por revelar el camino a otros. Hambre por ver la gloria de Dios en medio de nuestra sociedad. Hambre porque el nombre de Jesucristo sea exaltado. Si tú tienes un llamado de parte del Señor y tú hoy necesitas que el Señor renueve tus fuerzas, levanta fuertemente tus manos. Si tú has venido a este lugar con muchísimo temor, con muchísimos miedos en tu vida de qué es lo que va a acontecer el día de mañana, hoy dile: Señor, despierta la valentía en mí y ayúdame a confiar plenamente que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha invitado a Jesús a su corazón, nunca lo ha hecho el Señor y el Dios de su vida, tengo que decirte que Él pagó todo en la cruz del Calvario por ti y por mí, y te ama con amor eterno, y preparó esta reunión tan solo por ti, porque quiere tocar tu corazón y quiere bendecirte, quiere edificar tu vida y que tú le conozcas. Pero tan solo es necesario que tú hoy tengas fe en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree que Jesús murió siendo Dios y entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y confiesa sus pecados y cree que el Señor le resucitó al tercer día y vive y reina por la fe en la obra de Cristo, puede recibir al Señor en su vida. Y tan solo si tú tienes fe en lo que sucedió en la cruz, allí en tu lugar dile: yo creo en ti, Señor, y te nombro mi Dios, Jesucristo. Te nombro el Rey de mi vida. Te entrego mi vida y te pido que perdones mis pecados, que me ayudes a caminar en tu camino
y que me ayudes a que mi casa y mi familia y las personas que me rodean puedan recibir la revelación de este camino. Tómame de tu mano de poder y de justicia y ven a mi corazón y sé mi Dios por siempre. Amén. Si hay alguien que ha hecho esta oración hoy, levanta tu mano. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, levanta tu mano bien en alto, por favor. Y yo quiero invitarte a que vengas aquí adelante. Si tú le has dicho, Jesús,